Hoy quiero hablarles o comenzar hablándoles, para poder entender esas palabras, de dos dimensiones. Las únicas dos dimensiones que existen en la vida. Dos dimensiones, y yo ya le voy a pedir a Multimedia que me pueda llevar a un gráfico. Este gráfico lo vamos a ir utilizando durante toda la palabra para que podamos entender las dos dimensiones que existen en la vida. Usted puede vivir solamente en dos dimensiones, no puede vivir en una tercera, en una cuarta. Son dos ámbitos en los que nosotros nos podemos mover. Uno es el mundo natural, que usted lo tiene aquí a la derecha. El otro es el mundo espiritual. La Biblia a esto le llama de muchas maneras. Le llamamos el mundo y el reino de Dios. Cuando decimos una persona está en el mundo, ¿qué queremos decir? Y está operando en este sistema natural, que es el sistema, ahí lo vamos a ir viendo, que es el sistema que se vive por los sentidos. Aquí la gente que vive de este lado, que opera de este lado, es una persona que se mueve por los 5 sentidos. Nosotros todos conocemos el mundo natural, porque todos nosotros hemos vivido ciertos momentos de la vida en el mundo natural, también llamado la carne. ¿Qué queremos decir cuando una persona está en la carne? Que está viviendo de este lado. Ese vive por lo que se ve. El apóstol Pablo usa esa frase, ¿no? Nosotros no andamos por lo que vemos, andamos por lo que creemos. El gran problema de vivir por los ojos físicos es que nos hace vivir de este lado. Cuando la Biblia dice las cosas de arriba y las cosas de abajo, lo mismo. Las cosas de arriba, que es el mundo espiritual, y las cosas de abajo, que son las cosas terrenales. Vamos a ir a 1 Corintios 2:14. Dice el apóstol Pablo, pero el hombre natural que siempre ha vivido de este lado, del lado izquierdo, del lado derecho para usted, el que siempre ha vivido de este lado, el hombre natural, no percibe las cosas que son del otro lado. No las percibe, porque esas son las cosas del Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Usted agarra una persona natural y le empieza a hablar de fe, y esa persona te va a decir, estás loco. ¿Qué? ¿Te han lavado la cabeza en la iglesia? Eso pasa cuando una persona espiritual quiere hablar con una persona natural. Cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de avance, todo lo que el reino de Dios provoca en nosotros y lo queremos manifestar a una persona natural, la persona que está operando en lo natural te va a ver como lo mínimo, te va a ver como loco. Después se te va a volver como enemigo. Es muy probable que te ataque. Es muy probable que cruja los dientes como crujían los fariseos. ¿Se acuerdan cómo crujían los dientes cuando Esteban les hablaba del Evangelio? Que lo terminan apedreando. Es decir, cuando recién hablamos de confrontación, yo quiero que esta iglesia aprenda que la confrontación para los seres espirituales, para las personas espirituales, es normal. Lo que pasa es que una cosa es jugar en las inferiores. Yo jugaba al fútbol en Luján Sport Club y jugaba en una canchita de baldosa de 5 jugadores. Éramos chiquititos, teníamos 9 años, 10 años. Y ahí jugaba, el que venía jugaba. Pero hubo un momento que cumplimos 12, 13 años y nos pasaron a cancha grande, cancha de 11, cancha de pasto. Y ahí tenías que correr. Y ahí era el colador, porque ya muchos... Pero ahí es donde empezamos a quedar en el camino. Y los entrenamientos eran tan fuertes, que no quedamos fuera en los partidos. En los entrenamientos, no aguantábamos los entrenamientos. Y eso es una figura de esto. Los cristianos, los primeros años de creyente, jugamos en cancha chica. Ahí estamos todos. Pero llega un momento en la vida donde decidimos madurar. Llega un momento en la vida donde no queremos jugar a la iglesita cristiana. Llega un momento donde ya está. Y alguien me daba esta semana, charlamos con un hermano que salimos a hacer un poco de ejercicio. Me decía, y él me decía esta frase, están los cristianos subsidiados. Vio que hoy en el gobierno y en la política y en los argentinos están los que les gusta el subsidio.
Prefieren no trabajar para recibir el subsidio. ¿Y sabe usted que en el cristianismo, en la vida de los creyentes, pasa lo mismo? Está el cristiano subsidiado, el subsidio espiritual. Son los creyentes que no generan, son los que siempre están buscando que le den, que quieren la comida masticada, que quieren la papilla en la boca, que quieren la oración, que quieren siempre que los estén abrazando y los estén amando, pero ellos no generan. Ese es el riesgo que nosotros podemos correr estando en una iglesia, estando en el Señor y estando en el reino de Dios. Es decir, nos comportamos de forma natural, niños espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el mundo espiritual, el mundo de ese lado, que para usted es la izquierda, el vivir en esa dimensión requiere discernimiento espiritual, requiere de que usted y yo tengamos los ojos espirituales abiertos porque si no, no vamos a ver nada y no vamos a poder vivir en esa dimensión. Todos los hombres que nacen de este lado, pero si esas personas fueron salvas, fueron renacidas de nuevo, fueron justificadas por la fe por el Señor, porque el Señor les abrió los ojos y los trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable, entonces allí podemos abrir los ojos y empezamos a ver espiritualmente el mundo espiritual, lo empezamos a ver. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, dice la Escritura que se nos dio una medida de fe. Se te da una medida de fe, una fe inicial para que puedas ver el mundo espiritual. Por eso todos los que llegan al Señor, de repente se le abren los ojos y empiezan a ver cosas espirituales. El asunto es que hay que estar atentos porque es muy fácil que los ojos se nos vuelvan a cerrar y retrocedamos y volvamos, aunque estemos habilitados para vivir de ese lado, vivamos en el mundo natural por las cosas que se ven, por las cosas que se oyen, por las cosas que se olfatean y por las cosas que se tocan. Ese es el gran peligro que tenemos los cristianos. Nosotros podemos haber nacido de nuevo, haber sido renacidos por el Señor, pero puede que estemos viviendo acá. Y usted se sorprendería la cantidad de cristianos que estando habilitados para vivir en el mundo espiritual, que habiendo sido trasladados por el Señor de las tinieblas a la luz, están viviendo en un método obsoleto para ellos, en el método natural. Se nos ha dado fe. Si usted ha creído en el Señor, si usted realmente ha nacido de nuevo, usted no puede decir que no tiene fe. Dios le ha dado fe. A todos aquellos que el Señor salvó, les ha dado una medida de fe para poder vivir esa vida de fe. Y para vivir esa vida de fe necesitamos la palabra de Dios. Por eso dice que debemos desear la palabra de Dios como los bebés recién nacidos. Eso es lo que te dice el Evangelio. Tienes que desear la palabra, no adulterada. Necesitas la comida que el Señor tiene para que puedas crecer, que es su palabra. Entonces la fe viene, pero se activa por la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, vamos a ser bien básicos. La Escritura, la Biblia. Lo primero que usted tiene que agarrar es la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Si usted no es una persona que lee la Escritura, si usted no es una persona que medita en las Escrituras, como dijimos al principio, usted es una persona que no se está alimentando. Y todos los problemas y rollos y cosas que no entendemos y esclavitudes y cosas que vivimos, podemos echarle la culpa a esa actitud que nosotros tenemos para con la palabra de Dios. Ningún creyente que es responsable en alimentarse con la palabra de Dios va a vivir derrotado. Puede pasar circunstancias, puede pasar por dolores, puede pasar como todos pasamos, pero no puede estar derrotado. El cristiano que realmente se está alimentando por la palabra de Dios dice: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Esos son los versículos que nos describen bien.
Soy más que vencedor. Sí, pero te pasó esto, pero soy más que vencedor. Y vas a ver mi actitud, y vas a ver mi espíritu, y vas a ver el brillo en mis ojos, y vas a ver que sigo amando a Dios, y vas a ver que sigo predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué? No es por mi habilidad, solamente fui obediente en alimentarme con la palabra de Dios. Entonces, como dijimos al principio, la puerta para poder vivir esa vida de fe es la meditación en la palabra de Dios. Y usted se va a tener que amigar con la palabra meditación. Sí, es muy lindo estudiar, es muy lindo leer, pero si usted no medita, y usted va a ver la diferencia hoy en lo que es la meditación de la palabra. Para graficarlo de alguna manera, y traje otro gráfico más, que ahí usted ve un globo aerostático. Si usted ve ese globo aerostático, podemos decir que la fe es el globo aerostático. Pero la meditación de la palabra es el aire caliente, ese mechero que hace que el globo se pueda elevar y pueda hacer para lo que fue puesto ese globo. Es decir, que la fe solamente es fe si está impulsada por la palabra de Dios. Preste atención a esto, porque la mayoría de los cristianos no sabe qué es la fe. Creemos que sabemos qué es la fe, pero no sabemos lo que es la fe. Por eso la fe es un misterio. Usted pregunte, salga a hacer una encuesta, parece la peatonal, y pregúntale a la gente si tiene fe. Todo, el 90% le va a decir que sí. Todo el mundo cree saber lo que es la fe. La Biblia dice que la fe es un misterio que la mayoría no conoce. La fe solamente es fe si está impulsada por la palabra de Dios. Y que ese globo vuele es la obra que demuestra que hay fe. ¿Se imagina un globo aerostático todo desinflado en el piso, diciendo tengo fe, hablando de fe, pero nunca vuela? Así muchos cristianos. Sí, que la fe, sí, que Dios me ama, oh, tremendo, ¿viste lo que dice la Biblia? Viri. Y después la vida no le funciona. ¿Por qué no le funciona? Y lo dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por lo que haces, por cómo funcionas. Así mostramos nuestra fe. Tiene que tener un resultado. La fe se vuelve tangible. La fe no es un mero pensamiento místico que habita en la mente de algunos cristianos. La fe se ve por las obras. ¿Podrá alguno decir que tiene fe si no tiene obras? Es lo que plantea Santiago. No hay fe si no hay obras. ¿Se da cuenta que nadie puede ser engañado? Muéstrame los resultados. Entonces, volvemos al primer gráfico. Tenemos dos dimensiones, ahí vamos a ir viendo los puntos que tenemos. Vamos a la dimensión natural. En la dimensión natural solamente se vive por los sentidos, por la vista, por el oído, por los olores, por el tacto. Ahí yo en el bosquejo le dejo todos los versículos para que usted los pueda ir leyendo. En este lado de la vida o en esta dimensión, Satanás gobierna porque él es príncipe de ese sistema creado por él. O sea, Dios no creó el mundo natural, Dios creó un mundo espiritual donde luego vino la serpiente, tentó al hombre, lo sacó del mundo espiritual y le creó un mundo natural para que viva aquí sin la conciencia de su creador. Todo el mundo que usted ve funciona de forma natural por sus 5 sentidos. Sí, pastor, pero yo veo muchos brujos y curanderos y gente espiritual. Usted está viendo religiones y ¿sabe qué? Esa gente no habita el mundo espiritual. Esa gente vive por el poder latente del alma, porque el alma del hombre tiene un poder latente. ¿Usted no ha visto esa gente que dice, no, yo me sano con la mente? Hay gente que te dobla una cuchara con el poder de la mente. Todo eso es poder del alma. El alma es muy poderosa. Por eso el alma tiene el poder de hacerse pasar por el espíritu. ¿No le ha pasado a usted que a veces no sabe si es un problema espiritual o un problema de las emociones? ¿Qué será? Y entramos como en una confusión. A veces creemos que son problemas espirituales, pero son problemas del alma. Son problemas emocionales.
¿Por qué? Porque no sabemos discernir, al no estar fortalecidos y alimentados en la palabra, no sabemos discernir si lo que estamos viviendo es una situación natural con el poder de la mente y el poder del alma, o es una situación que tiene que ver con el mundo espiritual. Eso nos muestra los niveles bajos en los que los cristianos comúnmente se mueven. De este lado se habla por lo que se ve, se habla de lo que vemos. Dice Pablo, no hablen palabras corrompidas. ¿Qué significa una palabra corrompida? Es una palabra que no opera en fe, es una palabra que habla de las cosas que son del resultado de lo que vemos o de lo que oímos. Me gustó porque una persona esta semana me corrigió. Yo dije, ¿y si nos llega a ir bien? No digas si nos llega a ir bien, decí, nos va a ir bien. Y yo dije, eso es fe. ¿Se ha dado cuenta que a veces nos salen esas palabras? Y bueno, tal vez, a lo mejor, ¿quién te dice? Todo eso, ¿qué es lo que es? Palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Ahí no está hablando de un insulto. Obvio que un insulto es pecado. Ahí lo que te está diciendo, no hable. Eso está en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Tienes que aprender a hablar. Si eres una persona que opera en el mundo espiritual, tienes que aprender a hablar las palabras espirituales. ¿Cuántos quieren una vida de poder? Tenemos que aprender a vivir acá, de ese lado. Si usted sigue viviendo de este lado, usted simplemente se va a quedar en un mundo del alma, en un mundo de los pensamientos y de los sentidos, donde lo único que hay es frustración y tristeza. De este lado, las personas buscan hacer su propia voluntad. Yo quiero mi casa, sí, porque yo que quiero mi auto, porque yo quiero esto y quiero el otro y quiero esto y quiero hacer este viaje y quiero hacerme una cirugía y quiero comprarme ese vestido, me quiero comprar esos zapatos. Así viven las personas de este lado, pensando siempre en lo natural, pensando siempre en lo perecedero, pensando siempre en lo egocéntrico, en lo que es bueno para ellos y nada más. ¿Vio que así es el mundo, no? Buscan su propia voluntad porque desconocen la voluntad del Padre, la voluntad del Creador. Y por ende se dedican a buscar alegría, se dedican a buscar el entretenimiento. ¿Por qué? Porque necesitan darle alegría a sus almas. Entonces todo este mundo creado por la serpiente tiene todo un sistema de entretenimiento para que esas personas se mantengan ocupadas, porque no hay felicidad si no buscan alegría para sus almas. Por eso ya llegó el Circo Rodas, por eso está Netflix, por eso está la Calecita, por eso está todo el mundo está diseñado para entretener. Hay un sistema, hay un mundo de entretenimiento para que el hombre traiga alegría al corazón. Fíjese, ¿qué hace la gente cuando no trabaja? Busca alegrar su corazón. Otros van más allá y se van al alcohol, se van a las drogas, se van a los centros nocturnos, andan buscando llevar alegría a su corazón. Así vive el mundo. Pero nosotros estamos habilitados por el Señor para vivir el mundo espiritual. En ese mundo espiritual donde ya fuimos habilitados para vivir, es un mundo en el que solamente se vive por la fe. Acá usted no puede utilizar los 5 sentidos que usa de este lado. Aquí solamente se vive por la fe. El que vive en el mundo espiritual tiene que dejar de obedecer a los 5 sentidos. O vives por vista o vives por fe. Pablo lo plantea muy clarito. No andamos por lo que vemos, andamos por lo que creemos. Esto es un entrenamiento. En ese mundo espiritual es donde habita Dios. Dios no habita en lo natural, aunque Dios es omnipresente, todo lo que usted quiera, pero cuando hablamos de la presencia palpable y disfrutable y de la cual podemos tener comunión, Dios no se mueve en el mundo de los deseos, no se mueve en el mundo de las emociones, ni en lo natural, Él se mueve en un mundo espiritual. Dice la Biblia que Dios es espíritu y vive en la dimensión espiritual, que también le llamamos cielo. Como dijimos recién, le llamamos la dimensión de arriba. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decía a los fariseos, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo soy de arriba, yo vengo de arriba? ¿Qué les estaba diciendo? Yo vengo de esa dimensión, ustedes viven acá y no me conocen, yo vengo de aquel lado. Y la única manera que los que están de este lado puedan
disfrutar, vivir y ver de aquel lado solamente si Dios les ha dado fe para que puedan vivir de aquel lado. ¿Sabe cuál es la buena noticia del mundo espiritual? Que en el mundo espiritual Satanás ha sido derrotado. Satanás ha sido derrotado. Y no lo tengo acá, pero es Colosenses 2:15, Gálatas 1:4, Hebreos 2:14 y 15, Colosenses 1:13, Primera de Juan 2:3. Todo eso está ahí en el bosquejo para que usted lo tenga. Satanás en el mundo espiritual fue derrotado. Y despojando a los principados y potestades, triunfó sobre ellos, venciendo sobre él en la cruz del Calvario. En ese mundo espiritual, Satanás no tiene arte ni parte. ¿Cuántos se alegran de esto? En el mundo espiritual se habla fe. Es muy importante que si usted vive aquí, usted aprenda a tener un idioma, tenga un lenguaje guiado por la palabra de Dios. Usted sabe que es muy fácil estar de este lado y de repente tropezar y caernos de este lado. Estoy hablando de los cristianos. Porque si yo estoy de este lado y de mi boca empiezan a salir palabras corrompidas por causa de que yo estando de este lado empecé a ver lo que se ve, comienzo a declarar cosas que no debo declarar con mi boca, automáticamente empiezo a vivir en una dimensión natural donde Satanás es el príncipe de este mundo. El diablo que está derrotado de este lado tiene un sistema que está a punto de caducar, pero que todavía opera, donde él es el príncipe de este mundo. Fíjese que él no es el príncipe de la creación, él no es el rey del universo, él está derrotado, el Señor lo venció en la cruz, lo despojó, lo sacó a patada, lo ha vencido y lo humilló. Pero ¿sabe qué? Él es el que creó el sistema que vemos. Este sistema humano no lo creó Dios, lo creó el diablo. Y como Él lo creó, Él ahí pone sus reglas. Y si usted se comete el gran error de la vida espiritual, de venirse de este lado, usted va a ser derrotado por las tinieblas, porque usted se está metiendo en el terreno del diablo. Ese es el gran error que podemos cometer. Que siendo salvos, que siendo seres espirituales, gente que Dios le dijo, ustedes son la luz del mundo, yo los mandé para que ustedes den a conocer mi nombre, nosotros retrocedamos y empecemos a vivir con los principios de los 5 sentidos. Ese es todo el problema de los cristianos. Todo lo que el Señor Jesucristo dice, son más que vencedores. Ustedes hollarán serpientes y escorpiones. Usted no hay nadie que los toque. Ninguna lengua que se levante contra usted en juicio va a poder prosperar contra usted. Ninguna arma forjada prosperará. Nada los puede tocar. El maligno no los toca, dice la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema? Que vivimos por los 5 sentidos. Y la pregunta es, ¿por qué el diablo me toca? Sí, mucho Biblia, mucho dice el pastor, pero ¿sabe qué? Mirá cómo estoy. Eso porque estamos de este lado, funcionando con principios que Dios no nos mandó a funcionar. Entonces, de aquel lado, en la dimensión espiritual, se hablan palabras. Las palabras son muy importantes, porque las palabras son el resultado de lo que creemos. Y yo sé que hay un montón de detractores, y eso les pasa, y bien hecho que les pase a los que andan, como decía mi madre, capujando sermones de YouTube y de Internet. Porque está todo un movimiento en contra de la confesión. Claro, porque salieron la parte del secreto y toda la confesión positiva y el positivismo que viene del hinduismo, y se empezó a meter, claro, los cristianos para no parecerse a los budistas y a los hinduistas, están en contra de la confesión. Pero eso es algo que es un problema de ellos, porque en realidad la palabra que nosotros hablamos, la confesión que sale de nuestras bocas, está en la Escritura, y usted tiene que conocer la importancia de las palabras que salen de nuestras bocas. Y eso pasa porque nos andamos escuchando 200 predicadores en la semana, que les agarramos lo que dijo en un minuto, y después queremos entender todo lo que ese hombre dice. Yo no estoy en contra de los predicadores, estoy diciendo que tenemos que entender una línea de lo que Dios nos habla, y para eso tienes tu iglesia local.
Porque si no escuchas este mensaje, después aparece un loco ahí en internet diciendo que la confesión positiva y ese movimiento, eso que se ha metido en las iglesias de la confesión positiva. Hermano, está en la Escritura. Usted tiene que meterse en las Escrituras, meditar en las Escrituras y descubrir por usted mismo la importancia de las palabras que salen de nuestra boca. ¿Cuántos me van entendiendo? De que es muy peligroso, como alguien dijo por ahí, pegarse una indigesta de 14 predicadores que me escuché esta semana en internet. Uy, este predicador, y el otro predicador, y aquel otro predicador, mira lo que es. Y claro, y empezamos. Indigestión. Entonces, mi hermano, nunca cambies tu confesión por causa de lo que ves naturalmente. La confesión es importante en esta etapa de nuestras vidas como iglesia local. Lo que decimos es muy importante. ¿Cuántos quieren prosperidad en todas las áreas de la vida, como dice la Escritura? Yo quiero, hermano, que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cuántos quieren esa prosperidad de la Biblia? No la del Evangelio de la prosperidad, por favor. Siempre hay que estar aclarando. Prospero en todos, en todas las cosas. Si yo quiero prosperar en todas las cosas, yo tengo que entender cómo se vive del lado izquierdo en ese mundo, donde es el lugar donde todas las promesas se heredan en Cristo Jesús. De aquel lado solamente se hace la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, que es perfecta y que es agradable. De ese lado solamente se hace la voluntad de Dios. De ese lado solamente se vive para la voluntad de Dios. La diferencia de un lado y del otro es que acá no podemos hacer la voluntad de Dios y la mía. Acá la oración es: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. De este lado, los cristianos carnales dicen: Señor, yo quiero que tú hagas mi voluntad. Y si no coincide con la de Dios, me enojo con Dios. Y si no coincide con la de Dios, me enojo con todo el entorno. Ahora, lo bueno en la dimensión espiritual es que aquí nosotros no buscamos alegría. No buscamos alegrar el alma. ¿Sabe lo que tenemos aquí? Es un gozo permanente. La alegría es efímera. Te dura el ratito que fuiste al cine, te dura el ratito que te fuiste al circo, te dura el ratito que te fuiste a tomar mate al parque con los amigos y la pasaste lindo. ¡Qué alegría que tengo en el corazón! El problema es que luego llegas a tu casa o simplemente te quedas en los pensamientos de tu interior y te das cuenta de la realidad que estás viviendo. Y esa alegría te duró media hora. Pero cuando vives de este lado, el gozo es permanente. Decían los apóstoles: nos persiguen, nos están persiguiendo, pero estamos llenos de gozo. ¡Wow! Estamos pasando por pérdida, estamos pasando por una confrontación con las tinieblas, pero el gozo no se va. ¿Cómo puede ser que los apóstoles los agarraron, los encerraron, los apalearon con 40 azotes menos uno y dice que salieron gozosos en la presencia del Señor? Eso no lo entienden los que viven de aquel lado, eso lo entienden los que viven de este lado. Que el gozo no se corta, ¿sabías? El gozo no se para. El gozo es permanente. Estés en la cárcel cantando alabanzas cuando estás encerrado en la prisión. Cantas alabanzas, se abren las puertas y sales. Esa es la característica del gozo. Por eso cuando te congregas, por eso cuando cantas, por eso cuando oras, no tienes que hacerle caso a lo que piensas, no tienes que hacerle caso a los sentimientos, tienes que cantar en el Espíritu, tienes que adorar en el Espíritu, pero para eso tienes que haber meditado en la palabra de Dios. Porque el gran problema de tu alma y la mía es que nuestra alma se olvida de la palabra de Dios. Nos olvidamos. El alma permanentemente tiene que ser recordada por la vida del Espíritu de las verdades eternas. Porque si usted corta ese proceso, el alma se entristece hasta la muerte. Por eso me pregunta, ¿un cristiano puede tener depresión? Claro que sí. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Por eso nos dijo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Y para qué vienen las aflicciones, pastor? ¿Para qué vienen las aflicciones que vienen de parte de Dios? ¿Para qué vienen? Las aflicciones y las pruebas tienen un solo objetivo para nosotros, que es purificar nuestra fe. Primera de Pedro 1:7.
para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Para qué viene la confrontación que Dios permite? ¿Para qué vienen las aflicciones que Dios permite? Hay cosas que vienen porque Dios las permite y vienen a nuestras vidas y usted dice, esto es muy doloroso, esto es insoportable, esto cómo lo voy a enfrentar. Dios te está poniendo frente a eso. ¿Para qué? Para probar tu fe, para ver si la fe que tienes es una fe pura o una fe contaminada, porque la Biblia dice que la fe puede ser adulterada. ¿Cómo se adultera la fe? Se adultera con la vista, se adultera con los oídos, se adultera por lo que veo, por lo que escucho, por lo que huelo, por lo que toco. Así se adultera la fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que usted tiene que guardar hasta el último día? La fe. Cuida la fe, dice el Señor Jesucristo. Y cuando yo venga a la tierra, ¿hallaré fe? ¿Qué dice Pablo cuando se está por ya partir con el Señor? He guardado la fe. He peleado la buena batalla de la fe. De ese misterio que descubrió, que no se quedó con una fe humana de Palito Ortega, que había que creer, yo tengo fe que todo va a cambiar. Esa fe no es fe, eso es mentira, esa es la falsa fe que opera del lado natural. La fe de Dios es la sustancia que Cristo nos dio y nos dio para que nosotros crezcamos en esa fe y la hagamos crecer y seamos gente que muestre que el globo aerostático puede remontar vuelo. Tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando venga el Señor Jesucristo. Él va a venir y va a decir, a ver cómo está tu fe adentro tuyo. Porque usted puede estar sentado hoy y haber perdido la fe, haber adulterado la fe. Usted sabe que somos muy fáciles de ser religiosos. El mundo entero ora, los musulmanes oran, los hindúes oran, los islámicos oran, todos oran. Todas las religiones oran. La pregunta no es si oran, la pregunta es si hay fe. El Señor va a venir con un escáner y le va a decir, a ver, ¿cómo está la fe de Sabrina? ¿Cómo está la fe de Gladys? Eso es lo que Él busca, fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que a Dios le agrada es tu fe. Y a medida que la fe es más pura, más limpia y menos fingida, porque fíjese que acá entra el tema del fingimiento. Usted va a ver gente así, aleluya, aleluya, gloria a Dios. No tiene fe, está fingiendo la fe. Ese es el riesgo que corremos. Le podemos hablar al mundo de Dios y no tener fe. Esa es la fe fingida. No tenemos que hacer una pantomima para que la gente piense que yo tengo fe. No. La gente va a ver si tengo fe por mis obras. El resultado de la fe son las obras. Y no estoy hablando de la fe que justifica, estoy hablando de la fe para la tierra. Es una fe para vivir acá en la tierra. Así que tú me dices que tienes fe. Quiero ver tu avance en esta vida. Usted me dice que como hijo de Dios tiene fe. Quiero ver tu avance en esta tierra. Para eso se te ha dado la fe. Tú me dices que tienes fe. Quiero ver cómo abres tu próximo mar rojo. Deja de estar clamando ahí al Señor que algún día Él te rescate. No, dile a este pueblo que marche. Una persona de fe marcha. ¿Quieres prosperidad económica? Marcha. No, acá estoy pidiéndole al Señor que me prospere. Marcha. ¿Qué tienes, Moisés? Un palo. Con ese palo abrimos el mar. No, que yo necesito un sistema de viento con una máquina para que sople las aguas y para ver, así estamos algunos. No necesita una máquina, no necesita ninguna otra cosa que lo que tengas en tu mano hoy. ¿Qué tienes en tu mano hoy? Una onda, con esa onda vamos a bajar al gigante. ¿Qué usted se piensa que es por el sistema que usted diseñó? ¿Por la carrera que usted estudió? No, mi hermano, no se confunda. Hay gente que se recibió de médico y está manejando un taxi. O sea, eso no pasa, nosotros no vamos a prosperar con los principios de este mundo. Ah, pastor, no hay que estudiar. Sí, hay que estudiar. Pero tu prosperidad viene de tu proveedor. Ahora, si el proveedor te dice, quiero que estudies, quiero que abra un negocio, quiero que tengas una profesión, marche, porque ahí el Señor va a prosperar la obra de tu mano. Pero vos no vas a prosperar porque tengas un título, no vas a prosperar porque tengas un negocio, una profesión. Vas a ser provisto porque tienes a alguien que se llama tu proveedor, llamado nuestro Señor. Y mientras nuestra fe se va purificando a través de las pruebas, a través de las aflicciones,
porque somos puestos en el fuego. Dice que esa fe se va purgando, se va purificando y va siendo más pura. Le vamos sacando todo lo que adultera la fe. Entonces esa fe después dice que va a venir el Señor y la va a encontrar pura, en alabanza, en gloria. Eso es lo que Él está haciendo con las aflicciones. Todos nosotros tenemos un mar rojo delante y unos faraones que vienen atrás, todos. Usted lo que tiene que discernir es cuál es su mar y tener la revelación y la luz del Señor para avanzar, para marchar, para que lo que tengas a la mano lo hagas según tu fuerza, porque el Señor está contigo. ¿No dice así la Escritura? Lo que tienes a la mano, hazlo según tu fuerza, porque yo estoy contigo. La gran pregunta es cómo atravieso de esta dimensión a aquella dimensión. A usted ve que hay una puerta en el medio, ¿verdad? Y esa puerta arriba dice Josué 1:8, y lo vamos a leer ahora. Nunca, diga conmigo nunca. Nunca, pero nunca, pero nunca. Dígalo, nunca, pero nunca, pero nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuántos pueden creer eso? Y te dice que te manda que te esfuerces y seas valiente, porque te van a aparecer un montón de cosas para estorbarte, para que no medites en la Escritura. Tendrás que aprender a apagar el teléfono, tendrás que aprender a cerrarte con llave. Es que no tengo llave, búsquese llave y eche llave, para que nadie lo moleste, para que usted pueda meditar, sea la media hora, la hora o las 10 horas que usted quiera meditar. Pero usted tiene que armarse un ámbito, porque hay un principio que Jesús enseñó. Cuando vayas a orar, cerrada la puerta, en tu lugar secreto, allí te dice que te tienes que meter a orar y a escudriñar y a meditar la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que meditar, pastor? ¿Esto se lo ha inventado usted? No, no me lo inventé yo. Es el método que tiene la Biblia. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tengo que oír? La palabra de Dios. Sencillito, no la compliquemos, no nos hagamos los místicos. ¿Qué tengo que hacer? Abra la Biblia, medite en las Escrituras y empiece a dejar que esa meditación haga acrecentar su fe. No hay otro camino. No hay otro método. Es la palabra lo que hace que venga fe a tu vida. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer cuando te encierras? Lee la palabra en voz alta. Hable la palabra, porque todo tiene que entrar por todos lados, por tus poros, por tus oídos, por tus ojos, por todos lados tiene que entrar la palabra, para que penetre hasta tu corazón, que es tu espíritu. Y cuando la palabra penetra, por eso dice que la palabra es una espada más cortante que una espada de 2 filos. Se te mete hasta la sangre, te penetra hasta los tuétanos. Y cuando te penetra la sangre, te cambia el alma, porque la sangre, ¿cuántos saben el principio, no? Es maravilloso, ¿no? Que en la sangre está la vida. ¿Cuántos leyeron eso? Hay vida. En tus tuétanos está la vida. La palabra de Dios transforma tus tuétanos, transforma tu sangre, transforma tu ADN. Por eso los hombres somos cambiados, somos transformados cuando la palabra se hace carne en nosotros. No puedes cambiar un hábito, no puedes cambiar un pecado, no puedes cambiar un mal genio, no puedes cambiar. Deja que la palabra comience a penetrar hasta tu sangre. Mire, mi hermano, esto no es querer y reventar como dice el mundo. Una sola tarde que usted medite, ya nota el cambio. Imagínese lo que es un año de meditar la palabra. Imagínense lo que son 10 años de meditar la palabra. Y después lea, y después estudie, y después haga todo lo que usted quiera hacer, pero nunca deje de meditar. No dice, y estudiarás la palabra. No, dice, meditarás. De día y de noche. Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Entonces, ¿cuál es la palabra que el Señor me está dando para la iglesia en este tiempo? Deja de escuchar las voces que buscan invadir la obra del Espíritu Santo en tu vida.
Cuando una persona madura, cuando una persona quiere madurar, tiene que cortar con todas las voces que pueden traer confusión, porque queremos escuchar una sola voz, que es la voz de nuestro Padre Celestial. Ya estuvo bueno el tiempo donde escuchábamos a todo el mundo, eso cuando somos niños. Necesitamos que la mamá nos amamante, nos prepare el biberón, nos dé la teta. Todo eso es muy bueno, muy lindo cuando somos niños. Dice el apóstol Pablo, cuando era niño, vivía como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui adulto, dejé las cosas que eran de niño. Entonces los niños son confundidos porque escuchan a todo el mundo, pero los maduros escuchan a Dios. Los predicadores y los maestros, ¿para qué estamos? Tenemos que tener una sabiduría de esto. No es que usted ahora no le haga caso a los pastores, a los líderes. No estoy diciendo eso. Estoy diciéndote que la dirección para tu vida va a venir de parte del Señor. Pero la instrucción viene de tus líderes, de tus pastores. Sujetaos a vuestros pastores que nos hablaron la palabra. Mire, Elí era un sacerdote que era un desastre, Elí. Pero cuando Dios lo empezó a llamar a Samuel, le dijo, a ver, ¿me estás llamando, Elí? No, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, Señor, habla, que tu siervo oye. ¿Sabe qué hacen muchos hombres en este tiempo? Sí, yo te llamé, vení a mi oficina. Tú tienes que trabajar en Guaymallén. Y nos metemos nosotros, los hombres, a invadir la obra del Espíritu Santo en las personas y jugamos a ser Dios. Yo he estado en reuniones. Usted se va a casar con Pepita. Dios dice, se casaron, un lío después. Dios les dice que ustedes se van de viaje no sé a dónde. Así, usted que anda por YouTube habrá escuchado de todo, ¿verdad? Usted que habitó las iglesias, hay de todo. Y nosotros los pastores, ¿para qué estamos? Para que usted discierna. Estamos para eso, no estamos para darte lo que tienes que oír de parte de Dios. Eso lo vas a oír de parte de Dios. Yo no estoy para decirte dónde trabajar, con quién casarte, qué tienes que hacer. Yo estoy para instruirte, para que escuches la voz de Dios. Los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros están para capacitar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Si no cortas con todas las líneas que vienen a tus oídos, vas a terminar confundido. Y nunca vas a crecer en la fe. Encima que a los hombres les encanta jugar a ser Dios. ¿Qué quiso el hombre siempre? Ser Dios. ¿Qué le dijo la serpiente a los hombres? No, seréis como Dios. Y ya queremos meternos a invadir el alma de la gente diciéndole, mire, ¿sabe las cuentas que van a tener que rendir algunos que se hicieron pasar por profetas en la tierra? Yo ya me lo imagino al Señor diciendo que yo dije ¿qué? Así dice el Señor. ¿Que yo digo qué? Ni le cuento cuando vayan a rendir cuenta, ¿eh? Así que, mire mi hermano, yo también, eso, ojo, no pasa solamente en los líderes, pasa en la gente que anda dando palabras proféticas ahí. Dios me dice que te diga. Tenga cuidado. Cuando viene un hermanito y le dice, Dios me dice que te diga, tenga cuidado. Primero pregúntele si el pastor o los líderes o la iglesia lo autorizó para andar exhortando, dando palabra, todo eso. Porque hay un orden, en la iglesia local hay un orden. Usted va a ver que en las iglesias cuando van madurando aparece un grupo de líderes, primero funcionan y de acuerdo a cómo funcionen, después son presentados públicamente, son reconocidos y esa gente se les delega para que prediquen, para que visiten, para que oren por la gente. Ese es el orden de las iglesias locales. Todo lo que está fuera de eso es desorden. Es desorden. Así que usted no participe de esas malas obras, porque esas son las obras de las tinieblas. Eso corresponde a este lado. Y la Biblia está llena de eso. Usted va a ver profetas y gente hablando, y Dios enojándose con los profetas. Y dice, ¿y ustedes qué andan diciendo? Si dice, si este soñador de sueños soñó un sueño y no se cumplió, es un falso profeta, no le hagan caso. O sea, Dios siempre tuvo este problema. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser Dios. Y quiere ocupar el lugar de Dios. Justo esta semana, y fue muy linda la reunión que tuvimos el día miércoles en mi casa, con la casa de avivamiento, como hay otras tantas casas ahí que estamos repartidos en la ciudad, y si usted no está en una casa de avivamiento, usted tiene que estar en una casa de avivamiento, pero si usted no está en una casa de avivamiento, usted tiene que decir, pastor, ¿a qué casa voy? Porque en la semana usted tiene que estar congregado con los hermanos, ya sea un miércoles o un viernes, usted tiene que estar congregado con los santos. Usted sabe que ahí salimos fortalecidos
ahí compartimos, ahí estamos, ahí todos participamos, ahí se empiezan a ver los dones, ahí se empiezan a ver la gente que es espiritual. Vamos, hermano, ahí donde desarrollamos, ahí es donde hacemos músculo. No se hace en tinieblas, se hace allí, frente a la iglesia, en una mesa, reunidos. Ahí si tienes una palabra, compartes una palabra. Si Dios te dio una profecía, compartes una profecía y el pueblo juzga. Eso fue de Dios. ¿Cómo nos animó? ¿Cómo nos lavó los pies? Qué lindo lo que compartió Leandro. Oh, cómo me sentí cuando Leandro compartió eso. Y salís animado. ¿Eso es por qué? Porque habló en el Espíritu y porque te lavó los pies. Hay gente que no vive eso en la semana. Y se va secando, encima que vive de este lado, y encima que no va a las reuniones, no, y a veces se congrega o cuando puede. Hermano, claro, ahora entendemos por qué hay tanta gente cristiana viviendo de este lado. Bueno, vimos esta semana en Primera de Reyes 13:9, simplemente lo voy a resumir, donde había un profeta enviado por Dios, que se lo envió a amonestar a Jeroboam, el rey que estaba en Betel, y cuando le da una palabra, el rey lo señala y se le seca la mano. Dice, no, por favor, orá a Dios para que me restaure la mano. Porque le había ido con una palabra dura el profeta al rey. Y dice que él oró y la mano le fue restaurada. Y luego de que le dio la palabra, el Señor le había dicho a este profeta, quiero que te vuelvas por el camino que yo te voy a decir. No quiero que te vayas para otro camino, ni te vayas a comer con nadie, ni andes ahí hablando con nadie. Así que este profeta se va a su casa. Regresó, como Dios le había dicho, por otro camino y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. Pero apareció un profeta viejo, dice la Biblia. Apareció un profeta viejo que salió al encuentro del profeta y le dijo, mintiéndole, dice la Biblia, mintiéndole, mire, esta es la prueba, esta es la prueba para que usted sepa que usted va a ser probado en esto mismo. Dios te va a decir una cosa, pero te va a aparecer un profeta en el camino. Y dice que le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió él y comió pan en su casa y bebió agua. O sea, Dios le había dicho, no te vayas con nadie, volvete por otro camino que yo te voy a decir. ¿Él qué hizo? Apareció un profeta y le hizo caso al profeta viejo y se fue a la casa de ese profeta. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose a este profeta que había sido enviado por Dios, lo topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Esta es la palabra que está viniendo sobre esta iglesia en este tiempo. Medita en la palabra. ¿En qué palabra? En la de Dios. Deja de estar escuchando profetas viejos. Tiene que meditar en la palabra de Dios. Desecha todo tipo de confusión. Yo no estoy diciendo que los otros no son profetas. Yo no estoy diciendo que los otros son hombres de Dios. Tienes que afinar tu oído y aprender a escuchar la voz de tu Padre Celestial si es que quieres ser un cristiano maduro. Si es que quieres ser un cristiano maduro. Porque es muy peligroso que te pueda aparecer cualquier profeta y desviarte del camino por el cual Dios te quiere. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, si mis palabras permanecen en vosotros, y ustedes permanecen en mí, dice el Señor, todo lo que ustedes pidan, yo se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque si mis palabras están en ustedes, ustedes van a saber orar en fe. Amados, no es orar en fe. El problema de los creyentes es que todos oramos. La pregunta es si oramos en fe. Y solo se puede orar en fe si la palabra del Señor ha sido meditada y la palabra de Dios está dominando mi vida. La fe es el resultado de la meditación de la palabra de Dios y luego que crecemos en fe vamos a poder orar. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Mire, hermano, la oración de fe, no dice la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si usted y yo oramos y no oramos en fe, estamos pecando.
No, yo quiero un evangelio más. Bueno, se quiere quedar en la superficie, quédese en la superficie. Pero si usted quiere ser un cristiano de fe, alguien que haga retroceder tinieblas, usted tiene que entender esto. Porque usted no puede orar ya más conforme a su propia voluntad. Usted tiene que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y para orar en la voluntad de Dios, tengo que estar lleno de la palabra de Dios. Pero pida con fe, Santiago 1:6, no dudando nada, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿No le ha pasado que usted lee este versículo, cierto? Y usted le pide al Señor y no duda, pero al ratito ya duda. ¿Por qué no está esa convicción para mantener la certeza y la convicción que es la fe cuando yo estoy orando? Porque no estoy orando por la palabra que he meditado, estoy orando por las ganas que yo tengo de que algo acontezca. Como yo quiero que eso acontezca, yo oro conforme a mi necesidad. Santiago dice, ustedes piden y no reciben, porque ustedes piden conforme a sus necesidades. Y ahí se ha entendido mal ese versículo. No, viste, a Dios no le importan tus necesidades. Sí, a Dios sí le importan tus necesidades, pero Dios sí sabe lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti. Dios sí sabe y piensa y conoce tus necesidades. Por eso la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Por eso el Señor dice, yo sé de qué cosas tienes necesidad. Por eso el Señor dice, antes de que salga la palabra de tu boca, yo ya la conozco. Dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Él sí sabe tu necesidad. El problema es que vos no sabés cuáles son tus necesidades. Vos no sabés si la necesidad que estás sintiendo es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. No lo sabes. Por eso es que tiene que meditar en la palabra para orar en fe conforme a la palabra. Por favor, no vayas más a orar si no has meditado en la Escritura. No pierda el tiempo orando conforme a la necesidad de su emoción y de su alma. Él te va a decir cómo lograrlo. Él nos va a decir por dónde. Él nos va a decir qué camino teníamos que volver. Él te va a decir, no te vayas con ese profeta viejo, porque Él sabe de antemano que te va a aparecer un profeta viejo para desviarte. Fe es la moneda de curso legal que se usa de este lado. ¿Se imagina usted irse a Europa sin euros? ¿Se imagina irse a Brasil sin reales? ¿Se imagina estar en Estados Unidos sin dólares? Vaya con los pesos argentinos a Estados Unidos a ver si se lo van a recibir. Bueno, querer vivir la vida de fe, acá de este lado, sin fe, es lo mismo. ¿Cuántos les gusta ese versículo? Venid y comprad sin dinero. ¿Cuántos han? Lo que te está explicando aquí es que usted aquí no necesita dinero. Usted puede venir solamente habiendo ido a la casa de cambio, cambiando su dinero por fe. Y eso se hace con la palabra. ¿Cómo se va a la casa de cambio? Lleve la meditación de la palabra y le van a dar fe. Y usted con la fe va a venir aquí. Si usted vive en la fe de Jesús, usted va a obtener todo lo que necesita. Nada de Dios puede ser adquirido o obtenido sin fe. Cuando yo siento miedo, es la señal de que estoy en oscuridad y de que estoy viviendo en los sentidos. Cuando la Biblia te dice no temas, no temas, lo que te está diciendo es vive de aquel lado. Vive de aquel lado. Si usted vive de aquel lado, usted va a poder atravesar un ejército. Usted va a poder vencer 5 ejércitos con 318 hombres. Usted va a poder enfrentar al gigante. Usted va a abrir un mar rojo. Porque cuando estamos de aquel lado, no hay nada imposible. El Señor lo dijo, habrá algo imposible para Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos operar con Dios de este lado. Y nos frustramos. Y Dios no oye la oración de este lado. Él solamente oye la oración de fe. Hermanos, todo en este mundo está diseñado para apagar nuestra fe. Todo. Es por eso que tenemos que luchar por la fe. Judas 1:3, amados, amados, amados. Yo, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Pelea por tu fe. La sanidad se obtiene por la fe. No se compra con dólares. La victoria no se obtiene con reales o con euros. Se obtiene con fe. Y todo lo que quieres, que es legal, hay cosas que no hace falta ni preguntarle al Señor. Dios sí las quiere para tu vida. ¿Querrá el Señor que yo me santifique? ¿Qué dice la Biblia? Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. No hay ni que preguntar. Dios quiere que vivas en pureza y en santidad. La fe
nos hace proveedores. Hermanos, si hay algo que usted y yo y todos los creyentes tenemos que vencer en esta tierra, va a ser la escasez, va a ser la limitación de recursos. Y dice la Biblia que Dios nos hace proveedores si somos gente de fe. Mire, 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ser proveedores es un asunto de fe. Usted necesita fe para proveer para su casa, porque usted ya no pertenece a este lado del gráfico, usted pertenece al otro lado. Entonces aquí se provee por fe. Aquí se provee a fuerza de buey. Por eso usted va a ver gente que es natural y que tiene mucha provisión y pueden ser millonarios. Hermanos, eso es lo que confunde muchas veces a los cristianos. Tener dinero, tener prosperidad no es sinónimo de que Dios me está probando. La pregunta no es tener, la pregunta es cómo lo obtuve, cómo obtengo mi provisión. Necesitamos de la fe para proveer para nuestra iglesia. Amados, lo que falla no es nuestro gobierno de Argentina, no es el país. Lo que está fallando en nuestros hogares es la fe. Este no es un problema ni de Macri ni de Fernández, este es un problema de fe. No importa si hay hambre en la tierra, Dios proveyó siempre para su pueblo. Lea la Biblia, medite en eso. Usted puede estar viviendo en el país más pobre del mundo, pero la provisión de Dios va a estar. Y más se glorifica a Dios si usted vive en Argentina, porque en Estados Unidos cualquiera tiene. El tema es que usted provea para su casa en la Argentina. Eso es fe. El decaimiento de nuestro ánimo no es por causa de nuestros enemigos. Cuando nuestro ánimo está por el piso, es un problema de fe. Estás triste, aumenta tu fe, fortalécete en la fe. Nuestros ánimos se caen, eso es un problema de fe. Medita en la palabra. Vete a meditar en las Escrituras. Al meditar nos llenamos de fe. ¿Cuántos vieron la cadena? ¿Cuántos vieron aquí los eslabones? Medito en la Escritura, me lleno de fe. Como me llené de fe, puedo orar en fe porque entiendo la voluntad de Dios. Y cuando oro en fe, obtengo el resultado. Y si pido el ser lleno del Espíritu Santo, voy a ser lleno del Espíritu Santo porque esa oración es una oración que se hace en fe. Por eso muchos cristianos piden la llenura del Espíritu Santo y no les viene. ¿Por qué? Porque es una oración que se tiene que hacer en fe. Una de las cosas que nos mostró el Señor es el problema de robarse las palabras de los más cercanos. Vamos a ir a Jeremías 23:28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Es decir, solamente habla si Dios te habló. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Cuando Dios habla y nosotros hablamos su palabra, esa palabra nos transforma. Tiene que quebrantar los corazones endurecidos. Se comienzan a ablandar los corazones. ¿Cuándo? Cuando hablamos palabra de Dios, palabra que hemos meditado, palabra que vino del Señor. Pero acá viene la queja del Señor. Dice, por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. ¿Sabe lo que le está diciendo? Deja de estar repitiendo lo que otro dijo y empieza a escuchar lo que yo te hablo. ¿Cuántos están viendo el empujón de gracia del Señor para con esta iglesia? Deja de estar escuchando a todo el mundo y comienza a hablar lo que yo te hablo. ¿Cuántos aceptan esta responsabilidad? Sí, vamos a seguir teniendo instrucción, nos podemos instruir, pero mi hermano, tu palabra, lo que te dirige en la vida, no puede ser lo que te habla la gente. Tiene que ser lo que Dios te habla. ¿Sabe qué te va a pasar? Vas a tener 100% de efectividad. Prosperarás en todos tus caminos. ¿Por qué? Porque estás oyendo la dirección del Señor y no andas buscando profetas viejos por todos lados que te pueden confundir. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Que va a ser vida o va a ser muerte? Porque ese profeta se murió. Usted está metido en la batalla de los siglos. No juegue con esto. No juegue con esto porque esto nos puede llevar la vida o la muerte. Oh, pastor, qué drástico. Es así. Cristianos y pastores por todo el mundo se han muerto por desobedecer la voz de Dios. Nada más que eso no sale en los periódicos. Recobre el temor de Dios. Aprenda el temor de Dios. ¿Qué decisiones tomamos en nuestras vidas? ¿Qué rumbos tomamos en nuestras vidas? Quiero hablarte de algunas verdades acerca de la meditación ya para ir terminando. Cuando usted medita la palabra, usted está construyendo la naturaleza de Dios en su interior. La palabra
debe dominarte. ¿Yo para qué medito la Escritura? Para que la palabra que medité me domine. La palabra que yo medito va a empezar a dirigir mis pasos. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Tu palabra dirige mis caminos. ¿Cómo voy a aprender a vivir si no leo la Escritura, si no la medito, si no la escudriño, si no me sumerjo en la Escritura? Por eso tenemos pasos errados, damos pasos en falso. Y después nos enojamos con Dios porque no nos cuidó, porque no nos advirtió. Pero claro, si no conocemos, sus hijos no conocen la palabra. Son oidores de sermones. Eso no significa conocer la palabra. Si Internet hubiera sido importante, Dios se las hubiera arreglado para que el Internet hubiera estado en los días de los primeros siglos de la iglesia. No estaba el Internet, estaba esto, face to face, cara a cara, congregándonos, orando al Señor y encerrándonos a meditar su palabra. ¿Usted se piensa que la iglesia va a ser mejor por el Internet? Tienes que aprender a vivir por la palabra de Dios. La fe no se puede imitar, mi hermano. Pero los cristianos hacen eso. ¿O usted no le dio curiosidad cómo hace este hombre de Dios? Y quiere conocer las cosas que hace y cómo vive y su intimidad. Porque usted quiere aprender para ver si le va igual. Sálgase de allí. Lo único que transformó mi vida fue las veces que oí la voz de Dios y la obedecí. Lo único. La fe no es algo que se imita. La fe es algo que surge de tu corazón por la obra de la palabra en ti. No puedes hacer lo que hizo otro para que a vos te vaya igual. Y mire, nos han enseñado esas cosas. Siéntese con aquel y pregúntele cómo hizo y usted haga lo mismo. Error, error. Un hombre, una mujer de fe no repite las palabras de los otros. Habla de acuerdo a lo que Dios le habla a su corazón. No repiten mensajes. Debemos hablar lo que Dios habla a nuestro corazón. Si usted alguna vez lo ha hecho, hermano, usted habrá visto que una espada sale de su boca y atraviesa a las personas. Fe debe ser nuestro estilo de vida, comiendo de su palabra, saturándonos de esa palabra, confesando esa palabra, actuando y viviendo su palabra. Lea los evangelios, métase con los evangelios, empiece a ver las palabras del Señor Jesucristo, guarde las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, el que guarda mis palabras va a prosperar. El que guarda mis palabras, el que permanece en mis palabras, le irá bien. Y otra cosa, la fe que viene por haber meditado, te sana interiormente. Porque si usted medita en la palabra y escucha la voz de Dios, a usted y a mí se nos va a revelar la opinión que Dios tiene de mí y de la gente. Y ahí se empiezan a sanar las emociones y las almas. Ahí nos sanamos. Porque si usted tiene baja autoestima, si usted se siente mal, si usted se siente menos, todo eso es porque no está viviendo en fe. Cuando yo vivo en fe, tengo la óptica que Dios tiene de mí. Amados, no vivir en fe es un suicidio espiritual. No vivir en fe es lo peor que nos puede pasar. Así que mi hermano, no deje de vivir en fe, no deje de desarrollar su fe para que Satanás no gane ventaja. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiero cerrar con esto, que tiene que ver con la importancia de lo que hablamos. La fe y lo que hablamos sí tienen que ver. Sí tiene que ver lo que usted habla con lo que usted cree. ¿Cuántos se acuerdan de Bartimeo que gritaba? Y todo el mundo lo hacía callar a Bartimeo. Y Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si Bartimeo no hablaba, si Bartimeo no gritaba, Jesús nunca lo hubiera sanado. En otras palabras, la fe no es muda, la fe tiene que hablar. La fe habla en voz alta. La fe dice lo que cree. Sí es importante lo que digo. Si eres débil, dice la Escritura que tienes que decir que eres fuerte. Si eres pobre, tienes que decir que eres rico. Si estás enfermo, tienes que decir que en Cristo estás sano. ¿Cuántos me están recibiendo esta palabra? 2 Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos en todo. ¿Cuántos creen que Dios, el Señor, nos enriqueció en Cristo Jesús? Pero para eso tenemos que entrar en esta dimensión. Nada faltará a los que creen. Nada va a faltar a los que creen. Y quiero cerrar con 2 Corintios 4:13. Mire la importancia. Anote esto, la fe no va a ir más allá de nuestra confesión.
La fe no va más allá de lo que usted hable. 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, fíjese, está describiendo el espíritu de fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también, ¿qué? Hablamos. ¿Qué es lo que tiene que hablar usted? Lo que cree. Si usted lo cree, usted lo habla. Si usted lo habla, hay poder. Por eso dijo, dile a este monte, échate a la mar y se echará. Tienes que hablar, tienes que proclamar, aunque todo el mundo te calle como a Bartimeo, aunque todo el mundo te diga que eres un ridículo, aunque todavía no tengas algo y digas, ya lo tengo. Hermano, cuando usted empiece a hablar y entrar en esa dimensión de fe, cuando no le importe nada de lo que diga la gente alrededor, usted se va a estar metiendo en una dimensión de fe. Porque para el natural es locura. Se me viene a la mente cuando uno de los primeros libros que leí del pastor Yonggi Cho de Corea. No tenía ni mesa, ni escritorio, ni bicicleta. Él quería tener una mesa para estudiar la Biblia y una bicicleta. Y no tenía nada. Y él le decía a todos, yo tengo una bicicleta, y tengo una silla, y tengo un escritorio. Y cuando los amigos de la iglesia, los cristianos, se dieron cuenta que él no tenía eso, le dijeron que era un mentiroso. Y sufrió una crisis. Pero él estaba aprendiendo a vivir en fe. No es mentir. Lo que pasa es que cuando usted lo tiene, usted está de este lado y lo está viendo. Y la gente que está de este lado, usted ve que no lo tiene. Entonces te va a decir, sos un mentiroso. Pero si usted está de aquel lado, y yo también estoy de este lado, y usted me dice que tiene la bicicleta, y aunque no esté físicamente, yo también te digo, sí la tenés. ¿Por qué? Porque en esta dimensión tenemos todas las cosas. Entonces ahí se juntaron dos personas de fe. Por eso no te juntes con los incrédulos. No te juntes con los incrédulos, aunque estén en tu propia iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá hay una batalla espiritual porque se están cayendo argumentos de las mentes. Así que si le da sueño, no se asuste, eso es lo que está pasando, porque hay cosas que están pasando del mundo natural al espiritual. Pero resista al diablo y huirá de usted. Si hay algo que las tinieblas no quieren, es que usted viva en fe. Porque cada vez que se manifieste algo en el mundo espiritual, el nombre del Señor va a ser glorificado. ¿O usted se pensó que era para que usted tenga el escritorio y la bicicleta? Esto es para que el nombre del Señor sea glorificado. Para que le digas a tus amigos, acá está la bicicleta que vos no veías. Aquí está el escritorio que nadie veía, pero es que este loco andaba diciendo que lo tenía. Hasta que un día se materializó. ¿Cuántos han visto un poquito del mundo espiritual? Necesitamos seguir en esto y creciendo en esto. Incrédulos, por favor, abstenerse. Si usted no cree en esto, mire, no hable, más vale quédese callado. No le apague la fe a nadie. No hay nada imposible para el que cree. Yo he decidido como pastor vivir allí. Yo quiero vivir en esa dimensión. Yo voy a trabajar mi vida para que de mi boca salgan las palabras que tienen que salir y no palabras corrompidas. No hay nada imposible, no hay persona que no pueda ser transformada, no hay casa que no pueda ser transformada, no hay economía que no pueda ser transformada, no hay cuerpo que no pueda ser sanado. Empiece a creerlo. No hay temor y miedo que no se pueda ir. Cada vez que usted baja al gigante hay promoción. Bajó al gigante, se fue al palacio. Se fue al palacio, le dieron la reina. Le dieron la reina. Pero no se detuvieron los gigantes, los problemas y los dolores. Y con esto cierro, iglesia. No te creas que las aflicciones van a ser una y se va a ir, después te vas a quedar 5 o 10 años ahí ayornado sin sufrir ninguna aflicción. Si has decidido avanzar, el radiador se te va a llenar de bichos. El parabrisas, te va a tener que parar en todas las IPF o en la que te guste, en la Shell, a limpiar el parabrisas. ¿Por qué? Porque cuando estás avanzando se ensucia el vidrio, se vienen los bichos, hay resistencia, hay dolores, pero el gozo siempre estará permanente en nosotros. Póngase de pie para que podamos terminar.